Ok, bueno, estamos de vuelta, como les había mencionado al final del video anterior. Por una cuestión de limitación de grabación tuve que cortar el, el video anterior, pero pues bueno, en este video vamos a hablar ya de la resolución del ejemplo que quedó pendiente. Entonces lo vuelvo a anunciar simplemente para estar en sintonía. De todas maneras, pues muy seguramente este video va a estar enlazado de alguna manera con el video anterior y el video anterior va a llevar directamente a este video para que pues de esa forma no perdamos tanto el contexto. Pero bueno, les estábamos hablando de la convergencia en distribución. Tenemos este segundo ejemplo en el cual pues tenemos una sucesión de variables aleatorias binomiales de parámetros n, lambda entre n, donde prácticamente los dos valores numéricos pues poseen estas características y queremos demostrar que la sucesión XN converge en distribución. Vuelvo a reiterar el comentario, aunque formalmente debería de decir a qué va a converger, de momento lo estoy omitiendo intencionalmente por el hecho de que quiero que esto se vea un poquito más um, sorprendente, si lo queremos decir de alguna manera. Entonces, recuerden que como estamos trabajando con una sucesión de variables aleatorias discretas, podemos hacer uso del teorema que enunciamos en el video anterior, en el cual no necesitamos analizar la convergencia de la función de distribución asociada a las variables, sino que nada más necesitamos hablar, o mejor dicho, analizar la convergencia de las funciones de densidad de las variables aleatorias. Entonces, es por eso que aquí, a comparación del caso del ejemplo anterior, del video anterior, no estoy analizando sobre la función de distribución, estoy analizando sobre la función de densidad. Tenemos esta función de densidad. Aquí le puse K simplemente para quizás tener una notación más amigable, pero pues al final del día esto nada más es notación. Puede ser una X, ¿vale? Pero bueno, aquí el punto clave es que vamos a tener que dejar un valor K fijo y hacer el análisis del límite. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Acá lo tenemos. Si tomamos un K fijo, vamos a hacer este límite. El desarrollo de este límite está, pudiera parecer que es complejo, pero la realidad es que nada más necesitamos de valernos de un par de trucos algebraicos para analizar el límite de manera un poquito más sencilla. Entonces, volviendo a lo mismo, reiterando que por las condiciones en las que estamos trabajando, simplemente necesitamos analizar el límite de la función de densidad, pues el límite de esta función de densidad es exactamente este. Ojo, es el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, la k y la lambda, pues realmente como no tienen nada que ver con este límite, podríamos hacer álgebra para separar cosas que no dependan de ese límite. Y eso es justamente lo que estoy haciendo en la siguiente igualdad. Vean que estoy sacando un lambda a la k. ¿De dónde sale directamente ese valorcito en caso de que no se vea directamente? De aquí. Al final del día lo que estoy diciendo es que esto me queda lambda entre n a la k y esto sería lambda a la k entre n a la k por propiedades de los exponentes y como ni lambda ni k dependen de esta n, pues lo puedo sacar del límite. Habiendo dicho eso, pues como pueden observar, aquí me tomo la libertad de desarrollar el coeficiente de combinación, sí, el coeficiente de combinatoria, que pues prácticamente las combinaciones de n en k se leen como, más bien se resuelven como n factorial entre k factorial por n menos k factorial, ¿vale? Acá que me queda el 1 entre n a la k, que reitero, sale de haber hecho esta propiedad de los exponentes. Y por otro lado, pues me queda 1 menos lambda entre n a la n menos k. Ya que tenemos eso, pues al final del día podemos hacer más cosas. Vean, por ejemplo, que aquí tengo una k factorial que no depende de la n, entonces también la puedo sacar del límite. Las estoy poniendo intencionalmente en otro color para que se entienda que es algo que saqué y que me va a hacer el análisis de este límite un poquito más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vean que estoy poniendo en azul intencionalmente también es este resultado que ya estoy haciendo de la n factorial entre la n menos k factorial. Ya no lo estoy poniendo así, ya lo estoy poniendo así. Entonces recuerden que la n factorial, al ser la n un valor entero, tal y como lo estoy poniendo aquí, ¿vale?
pues eso se traduce a n por n-1, por n-2, por n-3, así hasta 1, ¿vale? Mientras que este n-k factorial, pues se define como n-k, bueno, como ambas valores son enteros, pues al final del día eso se define como n-k por n-k menos 1, n-k menos 2, etcétera, etcétera, hasta 1. Cuando hacemos esta división, pues nada más nos quedan los valores multiplicándose desde n hasta n-k más 1, ¿vale? Entonces, habiendo dicho eso, esto de azul sale directamente de analizar esto de azul, ¿vale? Para que no se me vayan perdiendo. Y lo siguiente que hago, bueno, es que al final del día, como me queda bueno, este cociente me queda como un numerador, al final del día todo lo estoy dividiendo entre la n a la k que estoy teniendo aquí, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo con este factor? Vean que yo lo estoy separando por propiedades de nuevo de los exponentes. Dejo primero el 1 menos lambda, 1 menos lambda entre n a la n de un lado, y por otro lado tengo 1 menos lambda entre n a la menos k, que es esto. Entonces, uno podría decir, bueno, pero ¿para qué hice todo esto si al final del día pareciera que este límite está un poquito más feo? Pero la realidad es que no. Recuerden que al final del día hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de que el límite de un producto es el producto de los límites, porque tendríamos que ver que efectivamente haya convergencia en todos ellos, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer, vuelvo a reiterar, ya spoilé un poquito, me queda el límite del producto de tres funciones que dependen de la n, ¿de acuerdo? Vamos a analizar cada uno de esos límites por separado para ver si podemos aplicar esto de que el límite de un producto es el producto de los límites. Y vean que sí lo vamos a poder hacer. Primero, el límite cuando n tiende a infinito de todo este cociente es igual a 1. Vuelvo a repetir que el punto clave por ser la materia que es y por ser el tema que es, no puedo detenerme ni quiero detenerme a explicar toda esta cuestión de los límites. Esto supone una desventaja y una ventaja. Si ustedes ya saben por qué pasan los límites, pues simplemente lo pueden aplicar. Aquí nada más me voy a limitar a mencionar que al final del día, si hacemos un análisis sobre este cociente, vamos a poder ver que básicamente convergen al mismo ritmo, o más bien, ¿cómo decirlo? Aumentan al mismo ritmo en términos de que esto tiene la misma velocidad que esto y al final del día eso se compensa, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto el límite de esta función es 1. Obviamente no lo dije de la manera más formal que un profe de cálculo lo haría, pero reitero, es porque no me corresponde a mí explicar por qué esos límites dan lo que dan, ¿vale? Entonces, pues básicamente esto lo pueden analizar de la manera en que prácticamente pueden hacer como que este cociente se vea n entre n sobre k y luego n menos 1 entre no, no es cierto. Prácticamente lo podrían analizar con, no me acuerdo ahorita perfectamente cómo se llama la metodología, pero pues básicamente pueden hacer ahí como cuando hacen como una división de potencias. Entonces, bueno, el caso es que ese límite es igual a 1, ¿vale? Lo pueden comprobar por su cuenta sin ningún problema. ¿Qué pasa con las otras dos funciones? Me queda 1 menos lambda entre n a la n, el límite cuando n tiene infinito de eso. Vean que al final del día caemos otra vez en este tipo de función que ya habíamos analizado en el video anterior, en el ejemplo 1. De hecho, voy a irme rápidamente a ese caso. Vean que al final del día tenemos algo de la misma manera, ¿vale? Y entonces lo que está pasando aquí es que este límite en particular me queda e a la menos lambda, ¿vale? Vuelvo a reiterar, no voy a explicar por qué, simplemente lo estoy ya aplicando. Y finalmente nos queda el límite de esta última expresión. Vean que al final del día, en toda esta expresión, lo único que depende de n es esta cosa. Y pues en cierto sentido, pues cuando la n tiende a infinito, esta cosa cada vez se va acercando a cero. Me queda 1 a la menos k en términos simples, y 1 a cualquier potencia es 1. Por lo tanto, ese límite es 1. Entonces vean que efectivamente el límite de estas tres cosas existe
¿vale? Y aquí sí podríamos aplicar entonces que el límite del producto es igual al producto de los límites. ¿Qué implica eso? Que al final del día, pues esta expresión que me queda se puede ver como lambda a la k entre k factorial por el producto del límite de esto, por el límite de esto, por el límite de esto. Y al final del día, eso es lo que tengo aquí. Me queda lambda a la k entre k factorial, que era el término que teníamos en anaranjado, por el producto de esas tres límites, ¿de acuerdo? Es claro que pues este uno no es que sea un adiós, sino que simplemente no lo consideramos, este tampoco, y qué es lo que me queda como expresión final, lambda a la k por e a la menos lambda entre k factorial. Y aquí viene lo interesante porque espero que más de uno de ustedes ya estén diciendo como de un momento, yo a ti te conozco, ¿no? Y espero que de verdad lo estén viendo directamente. Ahora, es claro que, espero que para todos, pero al menos para la gran mayoría, es claro que esto se asemeja a una distribución Poisson, ¿vale? ¿De qué parámetro? De parámetro lambda. Y justamente es lo que tenemos aquí. Vean, notemos que si X es una Poisson de parámetro lambda, su función de densidad se ve de esta manera. Ahora, aquí nada más hay un pequeño detalle para procurar tener el formalismo necesario, al menos en la explicación, aunque es claro que no lo estoy escribiendo, me lo estoy saltando, pero sí deberíamos de hablar de esto. No, recuerden que al final del día lo que yo siempre les he dicho, una función no es de densidad hasta que tenemos expresado el soporte de la variable aleatoria, ¿no? Y aquí pareciera que me estoy pasando por el arco del triunfo, mi advertencia siempre, porque es claro que aquí tenemos una función indicadora y aquí, pues no, ¿vale? Además, es claro que aquí tenemos una función indicadora y aquí no. ¿Qué nos aseguraría que básicamente esa función indicadora sí está ahí? O sea, sí tenemos el soporte de esa variable aleatoria. Y pues al final del día esto se puede argumentar de manera sencilla en el sentido de que tomen en cuenta que estamos haciendo tender la n a infinito. Entonces, esta función indicadora lo único que estaría diciendo es que si originalmente tomábamos que los valores del soporte de esta variable aleatoria iban desde 0 hasta n, cuando la n tiende a infinito, pues al final del día estaríamos tomando la indicadora sobre el conjunto que va desde 0 hasta infinito en sentido numerable, ¿vale? Entonces, pues reitero, a pesar de que no lo escribí, sí es necesario argumentarlo porque si no, si el soporte no fuera el mismo que una Poisson, pues no podríamos decir que es una variable aleatoria Poisson, ¿no? Pero en este caso en particular sí lo es. Por lo tanto, vamos a decir que en mi sucesión de variables aleatorias binomiales converge en distribución a una distribución Poisson de parámetro lambda. Entonces, este resultado es el que les hablaba en el video anterior de que seguramente quizá algunos de ustedes se los enseñaron en probabilidad 1 o les hicieron por ahí el comentario muy al aire de eso y quizás a otros de ustedes no. Yo les hablo como experiencia personal, no suelo no suelo hablar mucho de ese resultado en probabilidad 1, pero ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Que al final del día es un teorema que acabamos, no sé si teorema, pero sí es una proposición. No, creo que sí es un teorema, se llama teorema de convergencia de Poisson. Pero bueno, el caso es que acabamos de demostrar un teorema viéndolo como un ejemplo de convergencia en distribución. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto lo que nos está diciendo es que la distribución Poisson es el caso límite de una distribución binomial cuando vean la caracterización de esta binomial. Al final del día estamos diciendo que hay n ensayos Bernoulli donde la probabilidad de éxito de cada uno de ellos es lambda sobre n, es este valorcito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me está diciendo este ejemplo, resultado que acabamos de encontrar? Que si nosotros tomamos una binomial donde cada vez más voy haciendo el número de ensayos muy grande y la probabilidad de éxito de cada uno de esos ensayos cada vez se va haciendo más pequeña, entonces esta distribución converge a la distribución Poisson, ¿vale? Y hasta cierto punto pues tiene sentido. ¿Qué es lo que estoy haciendo desde el punto de vista teórico, si lo quieren ver de esa manera? Desde el punto de vista práctico, mejor dicho, si lo quieren ver de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo al momento que estoy haciendo tender esto a infinito y esto a cero?
Acuérdense que este parámetro, como lo acabo de mencionar, es el número de ensayos Bernoulli que estoy haciendo para la binomial, ¿vale? El número de ensayos dicotómicos. Estoy haciendo cada vez más y más ensayos, prácticamente si hago la n infinito, estoy haciendo una realización infinita de estos ensayos, ¿vale? Y por otro lado, lo que estoy haciendo con esto es que la probabilidad de que cada ensayo tenga un éxito, si lo quieren ver de esa manera, la probabilidad de ocurrencia cada vez sea más y más pequeña, lo que estoy definiendo es básicamente un análisis sobre algo llamado evento raro, ¿vale? Espero que de eso sí les hayan hablado en probabilidad uno, al menos los que llevaron probabilidad 1 con Memo y conmigo sí, sí estarán, pues no sé si familiarizados con el concepto, pero sí de menos les debería de resonar que lo mencionamos en algún momento, que es un evento raro, pero pues ese es el caso. Cuando nosotros hacemos un número de ensayos cada vez más grande con una probabilidad de ocurrencia cada vez más pequeña, es como si estuviésemos hablando de que estamos estudiando eventos raros y por lo tanto esa binomial tiende en distribución a una Poisson. Entonces, esto es un resultado bastante bonito. Es un resultado que a pesar de que se podría hablar desde probabilidad uno, personalmente preferimos hablarlo en probabilidad 2 porque encaja perfectamente en esta parte de convergencia en distribución. Y pues al final del día ahí tenemos nuestro segundo ejemplo resuelto. Eh, entonces, pues ya no tiene sentido hacer este video más largo. Con esto concluiríamos con la convergencia en distribución. Obviamente, ¿qué queda? Queda que ustedes se pongan a practicar con algunos de los ejercicios de la guía que ya esté disponible para que ustedes pues básicamente puedan tener dudas y preguntarlas. Pero al final del día vuelvo a hacer el comentario que hice en el video anterior. A diferencia de la convergencia en probabilidad y de la convergencia casi segura, la convergencia en distribución desde el punto de vista matemático manejable, por llamarlo de alguna manera, es más sencillo porque no dista mucho de los conocimientos o de la práctica que nosotros tenemos desde que nos obligan a hacer límites de funciones en cálculo, ¿no? Pero bueno, con esto acabamos entonces con la convergencia en distribución. Pónganse a hacer la guía para que al final del día tengan dudas, que nos puedan preguntar y nosotros resolver. Y si lo veo necesario, eh, pues igual y en una de esas les subo algún otro ejemplo desarrollado. Eh, pero bueno, en términos de clase, aquí acaba la clase de convergencia en distribución. Si tienen alguna duda, por favor avísenme, no se queden callados y trataré de contestarles lo más pronto posible. Cuídense, nos vemos.